Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. sí, juro. 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 Sí, Sí, juro. Sí, juro. sí, juro. Sí, sí. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Vanetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí, y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Buenas, buenas. Buenas ¿Llegaste? tardes. Llegué. Esta vez no me voy ¿De dónde venís? De Rosario. De Rosario, tierra natal. Que ya lo vimos la semana pasada. En realidad. So. De crianza. Tierra de crianza. Pero ¿y la pasaste lindo que fuiste por Semana Santa? Súper, sí, fui por Semana Santa y esto es muy loco. Fui a dar una charla para emprendedores de Cáritas que claramente no se pudo dar. Sí. Pero bueno, después les voy a contar. Todos saben por qué. Porque fue como una semana que íbamos a relajar. Y no se pudo. No se pudo. No, Semana Santa que cada vez la siento menos santa en el sentido de poder descansar, de poder darse el momento de disfrutarlo, eso no, cada vez menos. Sí tuvo algo positivo en el caso de, no sé, el mío, que soy creyente, que dije, bueno, voy a conectar con la fe. Fui a misa, todo bien, y de pronto, cuando ya había pasado todo esto, pasó lo que pasó, el padre de la iglesia ha fallecido. Claro, ha fallecido Francisco, ya lo saben todos porque ya lo habrán visto por todos lados. Yo creo que además está decir, vamos a tener ahora una conversación sobre esto, pero Francisco fue el argentino más importante que haya habido probablemente en el mundo por su impacto en el mundo entero. Y bueno, lo vamos a ver aparte, vamos a tener un recordatorio de eso quizás el sábado cuando sea el funeral de Francisco, donde va a atender prácticamente todas las personas que tengan una pizca de poder en el planeta entero. Que van a estar ahí, que van a dar sus condolencias o que van a por lo menos buscar el confite de la foto como siempre hacen los líderes mundiales en general. Yo creo que por lo menos este funeral genera más expectativa que los anteriores. Sí. Realmente me parece que es mucho más importante a nivel político, porque no olvidemos que más allá de ser padre de la iglesia, de ser el argentino más importante, era un líder de Estado, del Estado del Vaticano. Líder de Estado, líder de la fe católica en todo el mundo. Este va a ser un programa muy atravesado por eso. Vamos a estar discutiendo en varios aspectos lo que implica la muerte de Francisco, la muerte de Jorge Mario Bergoglio,
Y bueno, nada, vamos a tener muchas aristas realmente. Tenemos para analizar un poquito, quizás nos vamos a desviar un poquito en la parte económica para hablar de otras cuestiones, pero sí vamos a hablar de, bueno, los cristianos perseguidos en el mundo, nos vamos a preguntar en la columna de Retropolítica, nos vienen a traer el planteo de si Francisco funcionó en un punto como armador del PJ, del peronismo. Algunos lo decían que hizo conciliar a las partes de distintos bandos dentro de las internas peronistas y demás. Pero ahora en principio estamos en la apertura de sesiones y ya lo sabés, vamos a estar hablando nosotros dos, vamos a estar discutiendo. Pero también podemos estar hablando con ustedes, y esto es un pedido personal. Ay, gracias a Dios. Este es un pedido personal. Gracias a Dios que lo hace. Porque, a ver, nos puedes seguir por ahí en vivo, nos puedes seguir por sijuro.ok en Instagram, nos puedes seguir también por YouTube y nos podés mandar un mensajito. Yo estoy esperando el día que nos manden un mensajito, no solamente en directo, que los leemos a todos, a veces chicos mandan cosas que no podemos leer, no. Pero podés mandar un audio o podés mandar un mensajito de texto al 11 39 36 66 55. No te cuesta nada. Nada, y los empezamos a conocer también del otro lado. Tengo una novedad. Pues viste que vos mencionaste todos los canales, falta uno que se sumó recién porque le dije, lo vamos a armar. Y obviamente teníamos que desembarcar en Twitter, todavía no hay ninguna publicación, pero ya está creada la cuenta. Así, ya está la biografía, los links, la portada, todo armado. Así que vayan a seguirnos también. En ese caso va a ser Sijuro, porque Twitter no permite los puntos, así que no lo pude hacer igual que en todas. Okay. Pero bueno, Sijuro, como en todas las redes, en algunas es con punto, en Twitter es sin. Ya está. Ustedes prueben sijuro.ok o sijuro.ok. Somos nosotros, no creo va a cambiar, que seamos tan importantes para que hagan cuentas apócrifas. Pero bueno, ya estarás viendo por el título del video que vamos a hablar de un tema interesante, pues es el fallecimiento de Francisco y otra cuestión más, otra muerte quizás más política, o no, y eso justamente es lo que hay que desarrollar, de lo que está pasando hoy en día en el mundo. A la par de que Francisco partía de este mundo, Klaus Schwab, líder del Foro Económico Mundial, ahora vamos a desglosar un poquito qué es eso, para los que no lo saben, decidió apartarse de ese organismo. Dos organismos que han marcado la agenda, bueno, directamente el Vaticano, la Santa Sede de los últimos 2000 años, y el Foro Económico Mundial, por lo menos del mundo de la posguerra. Entonces, aquí nos encontramos en un doble cónclave. El mundo se encuentra en un doble cónclave. Europa en particular, porque estos dos cónclaves son en Europa. Uno es en el Vaticano, otro es en Davos. En los dos se está definiendo hacia dónde va el mundo. Y recordemos una cosa que nos gusta recordar y pensarla nosotros como argentinos, decir, bueno, nosotros hablamos, el Papa es argentino, sí, pero sobre todas las cosas Bergoglio, el hombre Bergoglio es el nativo argentino. Francisco I se convirtió en una figura del mundo entero. Y las repercusiones que él ha generado en la Iglesia Católica fueron para el mundo entero, ya no solo para la Argentina. Entonces, estas dos organizaciones internacionales que marcan esta agenda del mundo de distintas maneras, bueno, se van a redefinir. Y vamos a ver si hay una continuidad en los dos casos. Yo, por ejemplo, creo que es más seguro que en esto de que estamos hablando del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, estoy mal. Y el Vaticano, bueno, el Foro Económico Mundial, lo más probable es que tenga una continuidad. El Vaticano todavía es incierto. Pará, ¿te parece? Yo creo que hay más chances de que haya una continuidad en el Vaticano que en la economía. Porque viste que todos los días tenés una novedad. No sé, realmente creo que es la primera vez que veo determinada estabilidad en la iglesia, ¿no? Que, a ver, entendamos una cosa, esto no es solamente un impacto a nivel religioso, sino a nivel social, te diría, más que político. Porque hubo mucha repercusión por la muerte del Papa Francisco, pero también hubo mucha gente que empezó a acercarse al mensaje. A mí me pasaba, no sé, que compartíamos frases o videos ayer en grupos, inclusive con mis clientes, y decían, yo a este hombre no lo conocía y ahora de pronto veo los videos y siento que me perdí de una gran persona en cuanto a su mensaje. Y creo que hay gente que empezó a acercarse también a la fe, y esto va a traer cola al área social y política también. Totalmente. Mirá, para mí el aporte de Francisco es inmenso.
acercó a muchísimas personas a la fe, personas que habían sentido que la iglesia los había dejado a mitad de camino, que no se había alejado, ¿viste? Cuando se habla de la política, se ha alejado de la gente. Bueno, la fe, la cristiandad sobre todo, siempre estuvo muy cerca de los más humildes, de los más necesitados, de los países más desfavorecidos, dentro de esos países, de las personas más desfavorecidas. Y Francisco en muchas cosas devolvió a la Iglesia Católica a acercarse mucho más hacia ese mundo que sentía que se había alejado, que estaba muy atrincherado en las paredes de oro y demás, que tienen simbolismos que no tienen nada que ver con, obviamente, con la discusión de acercarse a la gente o no. Pero le devolvió eso y le devolvió a mucha gente la esperanza, la fe, el encontrarse de vuelta con Dios. Gente con la que a veces incluso políticamente podemos encontrarnos en contra. El progresismo en el mundo, pero sobre todo en Argentina, el progresismo local, yo siempre lo diferencio, sigue teniendo su distinción nacional, porque al estar atravesado por el peronismo, tiene muchas cosas de nacionalismo, de la fe católica y demás, que se le siguen pasando por el colador, digamos, o sea, la siguen absorbiendo. Entonces hoy tenés un progresismo nacional, católico, que tiene su visión en algunas cosas en las que podemos estar en desacuerdo, pero que empezamos a encontrar puntos de contacto entre las distintas identidades políticas que tampoco se distancian en la identidad cultural argentina, que tiene mucho de la fe católica. Y puntos de incoherencia también, porque es como que desde ayer la memoria nos falla. Bueno, siempre. El argentino, viste, que se acuerda de cosas que pasaron hace 500 años, cuando ni existía Argentina, pero no se acuerda de lo que pasó hace 2 o 3. Una de las cosas que viene sucediendo es esto de, Milei va a viajar. Obviamente, Milei tiene que viajar. No solo es el presidente del país donde nació Bergoglio, sino que también es uno de los líderes mundiales. O sea, es uno de los presidentes, tiene que estar, me parece que corresponde a nivel político. Pero nos olvidamos también de esto, porque todos decían, es el que dijo que era el representante del maligno en la tierra. Pero no nos olvidemos que Cristina lo defenestró a Bergoglio hasta que le empezó a ser funcional, porque se enteró que era peronista, porque se enteró que tenía causas en común con el pensamiento, no quiero decir justicialista, diría más camporista. Y ahí fue cuando apareció y le regaló un mate y le decía, esto es un mate, esto es una bombilla, como si el otro no supiera lo que era. Sí. Y fue una cosa horrorosa. Que también vamos a recordar cuando fue Macri, la cara. No, mi amor, es como encontrarte con tu ex en la calle. Un horror. Y estaba con las hijas, digo, es un montón, es un montón. Sí. A ver, me parece que hoy juzgar cuál es el rol que debería ocupar el presidente o no en el funeral, tiene que ir. Después debatamos la cantidad de comitiva que lleva, que la verdad que era mucho más chica, más reducida que la de Cristina, pero sí, va con 6 funcionarios, hay 2 que nosotros estamos de acuerdo que tienen que ir, el secretario de culto y el canciller, el resto, y por función protocolar, lógica, veremos qué es lo que pasa. Ahora, sí hay una cosa que quiero que como argentinos reflexionemos. Primero, la gente, sobre todo si son cristianos, ¿no? Porque los que hablan son los católicos que se olvidan. Sí. La gente se puede equivocar y una de las cosas que decía Francisco es que vos te podés arrepentir. Ponele que el presidente dijo es el representante del maligno en la tierra. O que dice la misma Biblia, que dice Jesús. Claro, totalmente. Sí. Ahora lo ve como una gran persona. ¿Por qué le criticamos esto a Milei y no se lo criticamos a Cristina y a toda la cámpora y a toda la runfla que ya conocemos, que al principio lo defenestraban? Porque si ustedes buscan en el archivo cuando asume Bergoglio, fue un desastre. Fue un desastre, fue hace 12 años atrás, buscalo, googlealo, nadie resiste archivo. Y eso por un lado. Me parece que es importante empezar a ver que desde un punto de vista cristiano, si querés, la gente se puede arrepentir. Por el otro, no le perdonamos algo que yo, ojo, me sentí como fiel muy tocada por esto, que es que no haya venido al país. Miles de explicaciones vi de él antes, después y las seguiré viendo. Para mí era importante que Bergoglio viniera al país como figura de la autoridad máxima de la iglesia en un país que es meramente católico. Hay libertad de culto, pero en su mayoría es católico. Y
con las crisis que hemos pasado de inseguridad, de corrupción, de salud, para nosotros hubiera sido una caricia al alma. Total. Entonces, eso es algo que, bueno, que yo realmente lamento y creo que era una de las pocas cosas dentro de su poca capacidad para disimular las cosas que por ahí no le gustaban y que no lo hacían tan diplomático con algunos mandatarios. Lo que me dolió es que no haya venido. Ahora, sí tenemos que entender una cosa, es que él se convirtió en un líder del mundo. Es como que nosotros a Máxima le pidamos que se ponga hoy la camiseta argentina. Ella es reina de Holanda y tenemos que entender que su rol cambia totalmente. Entonces también empezar a ver con mayor... me sale justicia, pero bueno, me sale muy peronista el tema de la justicia, ¿no? Sí. Ser más justos a la hora de criticar, porque en realidad ha generado un impacto tremendo. Es el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, de la orden franciscana, o sea, un jesuita franciscano, una locura. O sea, esto a nivel social tiene un peso enorme y yo creo que dejó la vara muy alta. Por eso te decía, volviendo a esto del doble cónclave, me parece que es mucho más factible que se mantenga una línea en todo lo que es el área religiosa y social a nivel Vaticano que a nivel económico mundial, que todos los días nos despertamos con una noticia distinta, como si... No, total. Bueno, y ahí, con esta situación que, bueno, lo estuvimos hablando, no, a los argentinos nos ha tocado muy de cerca el tema de que Francisco no haya podido volver, no haya podido retornar a su país a visitarnos en algún momento. Lo más cercano fue cuando estuvo en Brasil, cuando le dijo a los jóvenes latinoamericanos, Chile. Claro, Brasil, Paraguay, Chile. Y le dijo hagan lío. Bueno, ese fue como el mayor contacto. Como que tuvo por todos lados los hermanos, pero no en Argentina. Siempre jugó mucho la política. Y Perdón, déjame decir una cosa más. Un tipo que se subía al subte, que iba a dar misas y que acá en los 25 de mayo al Te Deum la presidente no cruzaba de Casa Rosada a la catedral hasta que el tipo no fue papa. Por eso digo, a ver, vamos a acordarnos de todo. ¿Sí? El otro le dijo el representante del maligno. Yo sabés las veces que he puteado a mis viejos y después los amo. Pero ¿sabés qué? Esta mujer le hizo el vacío a este hombre hasta que fue papa. Es como, y ahora tanto tiene... no te adelante, que lo vamos a ver al final del programa. Vamos a ver un poquito de ese recorrido de Francisco con los distintos gobiernos, con los distintos líderes políticos. Pero hablando de política y hablando de todo esto que estamos acá, este doble cónclave, nos volvemos a Europa, nos volvemos a poner en situación entre el Foro Económico Mundial y el Vaticano. Bueno, el Foro Económico Mundial, la UEF, en sus siglas en inglés, reúne básicamente una corte compuesta de empresarios, artistas, intelectuales, presidentes y políticos de todas partes del mundo con el objetivo de promover, sobre todo hoy en día, una ideología globalista, menos capitalista, además, para distintas discusiones, eso lo vemos en otro momento, de cada vez mayor y mayor avance de organismos supranacionales sobre la soberanía de las naciones y de los estados nacionales y la burocracia no elegida de estos organismos internacionales sobre los ciudadanos también. O sea, tenemos esas dos patas. Utilizando técnicos incluso un poquito buenistas, a veces del fin de la pobreza, el fin de las desigualdades, terminar con las brechas de género, de las razas y todo esto, bueno, terminan también luchando contra el cambio climático, la mayor excusa que están encontrando hoy en día para promover el globalismo. Generan divisiones, rupturas políticas, sociales, culturales, un infierno regulatorio, porque si hay algo que les encanta a los que están en estos organismos internacionales, sobre todo congregados a través del Foro Económico Mundial, es generar regulaciones para la gente, para los emprendedores, para el capitalismo que se supone que iban a defender en sus orígenes, siendo un foro económico del mundo. Bueno, y terminan fomentando los monopolios porque tienen esta creencia de los gobiernos corporativos que terminen arreglando todo entre cada vez menos gente, entre todo un sucucho burocrático y arruinan economías enteras sobre la base de estas políticas. Lo hemos visto con Sri Lanka, con las políticas ecologistas que aplicaron bien caladas de la Agenda 2030 y demás, y lo vamos viendo en distintas partes del mundo. Su objetivo está en centralizar el poder político cada vez más en la menor cantidad de personas posible. Si pudiera ser hasta uno, lo harían. Volveríamos a la autocracia, pero esta vez mundial. Pero se encontraron muchas piedras en el zapato en la búsqueda de ese objetivo. Y ahora teníamos un líder, que era Klaus Schwab.
Schwab es lo que se dice un filántropo, uno de estos tipos billonarios que en lugar de pasarse la vida rascándose las pelotas como otros billonarios podrían estar haciendo, se fija en qué causas benéficas ponerse a la barguita. Digo, donar a los menos favorecidos, ¿no? Schwab viene de una familia suizo-germana cuya empresa se enriqueció bajo el régimen nazi. Estudiando fue discípulo de Henry Kissinger o Kanzinger para algunos, como dijo en su momento un periodista de algún canal. Uno de los hombres más influyentes de la política exterior de los últimos 50 años, por lejos, sobre todo de los Estados Unidos de América. En el último tiempo estuvo actuando de esta especie de villano final de todos estas nuevas derechas que se ponen como soberanistas contra el globalismo, y entonces se convertía en el promotor de la agenda ecológica de Thunberg, el feminismo radical, de las disputas raciales, de la inmigración sin control, sin barreras totales, y por supuesto del avance cada vez más grande del Estado sobre la vida de los ciudadanos del país que seas. Hablando de sucesores, pues estábamos hablando hace un ratito con lo de Francisco, sucesores, sí. La sucesión. Bueno, hoy en día ya él renunció inmediato. Puso a Peter Brabeck-Letmathe, ese lo tengo que leer porque si no, no lo entiendo, que fue el CEO de Nestlé. Si te comiste algún chocolatito, le estabas pagando a él. Hoy es el jefe interino, porque él estuvo hace mucho en la junta de ahí del Foro Económico Mundial. Algunos sugieren que el próximo podría ser Tony Blair. Nada menos que Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra y favorito de las élites globalistas. Sería el próximo líder de la organización por excelencia. Y bueno, este Tony Blair es interesante, un personaje que defendió la ocupación ilegal de Malvinas, por supuesto, desde su rol de primer ministro. Mantuvo una postura un poco más suave que los conservadores británicos en algunas cuestiones. Pero bueno, después tuvo su etapa esta de, en vez de rascarse las bolas, convertirse en el de la barguita por todos lados y se convirtió en el promotor número 1 junto con otros multibillonarios del salario o la renta universal y de un Estado que controle la economía con la excusa de luchar contra el cambio climático. O sea, cada vez mayor control de la producción, de con quién uno comercia, etcétera, etcétera. Sería un continuista de Carl Schwab, pero un acelerador también, porque Tony Blair siempre fue de su proposición de ideas y de seguir con las agendas más a fondo todavía de lo que otras personas habían logrado antes. Un laborista de lo que eran, lo que eran el Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces él va a acelerar quinta a fondo las propuestas de estos billonarios del viejo mundo, de los Menem, de los Bush, de los Clinton, de ese mundo del fin de la historia, como hemos hablado a veces también con Gaby, que en un ratito va a estar con nosotros para su columna, y de los propagandistas del pensamiento globalista como Yuval Harari. ¿Alguna vez lo viste? Porque viste ese librito que tiene el de Homo Sapiens y demás, el Homo Deus y todo eso, y siempre ha tenido una retórica muy interesante en la que ha llegado a decir, bueno, tenemos una imagen por ahí de este hombre, la era de el libre albedrío se ha terminado. Bueno, ¿en qué te va a impactar? ¿En qué nos va a impactar esto de este cambio, este recambio que, bueno, yo lo creo, hasta el mismo Yuval Harari podría seguir siendo un gran asesor, porque fue un gran asesor de Carl Schwab, para su agenda, para lo que se dedica al Foro Económico Mundial. Hasta podría llegar a ser también un próximo líder de este foro. No lo sé, lo dejo abierto. Pero ¿en qué nos afecta? Bueno, ya lo hemos visto, una división cultural, divisiones en todos los ámbitos políticos, los frenos que les ponen a las economías emergentes, sobre todo, porque al poner tantas imposiciones, restricciones del tema climático y demás, han tirado para atrás muchísimo de lo que uno podría desarrollar como países emergentes. Le ponen muchas trabas. De hecho, en los créditos internacionales del Banco Mundial, Fondo Monetario, siempre ponen exigencias del tema del cambio climático. Lo hemos visto con Alberto y con Macri. Veremos ahora con este nuevo préstamo del Fondo Monetario con Milei. Y ahí tenemos la fotito, el G7, el grupo de los poderosos, está el Papa Francisco. Lo tuvimos a Milei, que ahí se reunió por primera vez, creo, en ese momento cuando se había reunido con Francisco. Después se reúne para la santificación no me estoy acordando el nombre. No. Pero... No me voy a acordar el nombre. Pero para una santificación de una santa argentina. Lo pone en los comentarios. Claro. Y aquí vamos a tener este nuevo mundo, digamos. El Papa continuista o el Papa que haga un retroceso de lo que
Francisco avanzó, en las cosas positivas de Francisco y en las cosas que algunos puedan considerar negativas también de su papado, que algunos puedan decir, no, esto me parece que tenemos que ser más cautelosos con lo que puede generar. Pero claramente este nuevo mundo se juega aquí, en los Trump, en los Putin, en los Xi Jinping, en la Unión Europea, que veíamos hace poquito, que con Gaby también en su columna, que está intentando repensarse, redefinirse. Dice, no, bueno, me parece que lo que estuvimos haciendo hasta ahora no nos funcionó, vamos a intentar sacar regulaciones y copian un poquito la motosierra de Milei, quizás, pero a la europea. Entonces empieza este nuevo papado, quizás, que veremos quién será, empiezan las profecías apocalípticas, ya todos habremos escuchado en algún momento lo del Papa Negro. Las apuestas para la profecía de Nostradamus, que se está cumpliendo todo, falta el Papa Negro y ya estamos, me parece. Para mí, depende qué papa sea, qué Papa Negro sea. Sí. Porque hay uno que me parece que es más, va muy en contra de Francisco en algunas cosas, pero digo, creo que, no sé si, no me imagino a ese hombre como el fin de la iglesia, pero hay otro que es muy continuista y hasta muy profundizador demasiado de algunas líneas de estos señores, de estas agendas globalistas y demás, que ese sí me da un poquito más de cuidado. Pero bueno, Nostradamus no especificó y la verdad es que no sabemos. Sabemos que es negro, no sabemos. Pero bueno, son esas conspiraciones y demás, no le vamos a dar tanta relevancia, pero sí, obviamente es un dato de color. Y tenemos ahí, obviamente, tuvimos ahí, acá está el Tony Blair, justo en un foro de gobierno mundial, de gobernanza mundial. Años, sí. Pasan los años. Y bueno, tenemos a este Trump como verdadero bastión del viejo mundo, entre reconvertir a su país en la potencia industrial que fue alguna vez y convertirla en un vertedero de empresas masivas chinas, buscando un lugar de Estados Unidos en la gobernanza mundial, en una disputa cada vez más fuerte respecto de la guerra de Ucrania. Tenemos esta Unión Europea, como estábamos hablando, entre la resurrección como ave fénix o el hundimiento cual Titanic, viendo ahora sí, bueno, si empiezan a escuchar a los ciudadanos comunes, en vez de escuchar a algunas élites intelectuales o encerrarse en las ciudades de Europa, las más prestigiosas de Europa, empezar a escuchar a sus ciudadanos comunes que les estaban dando un mensaje, quizás sin título, quizás sin prestigio, quizás sin mucho capital, quizás sin mucho estudio, pero con mucho para aportar de su vivencia y decir, che, así yo no puedo vivir, así me estoy empobreciendo, así me estás cagando en HHB. Y empiezan a virar el barco, de este tsunami regulacionista que estaba haciendo Europa, que estaba haciendo imposible la vida y intentar ir hacia un oasis de libertad. América Latina, nos tenemos a nosotros mismos en una eterna encrucijada todavía entre el Castro cubano, chavismo, todo, a abrazarnos a la libertad. Siempre estamos en esa disputa, pero ahora inmersos también en una lucha en donde no está tan claro la interna entre azules y rojos del mundo más desarrollado. Entonces, América Latina igual, también gracias al Papa Francisco, sí, estamos en una posición en la que podemos llegar a definir también las contiendas globales para un lado o para el otro. Hablábamos de lo del Papa. Hay creo que 4 cardenales que, por ejemplo, fueron nombrados por Francisco que son argentinos. No sé si me equivoco, si hay alguno más, alguno menos. 4 seguro. Puede ser 4 que van a ir al cónclave. Que van a ir al cónclave, que van a decidir, que van a ser parte de la decisión, definidos por Francisco esos 4. Entonces estamos en un mundo multipolar, todos contra todos, líderes, libertad, soberanía nacional, los de las proimposiciones de siempre, regulacionistas, avanzan cada vez más grande a la independencia de las naciones o la autonomía también de las personas. Entonces, estamos en un momento en el que se puede definir todo para cualquier lado. Élites que concentran billones de capitales, hoy en día disputan el tema de poder definir sobre la vida de 7 billones de seres humanos, de recursos humanos quizás para ellos. Giorgia Meloni en un momento hablaba del consumidor perfecto como la figura del hombre nuevo que quería estas élites globales. Entonces a mí me preocupa, creo que al mundo al que podemos llegar a ir con cualquiera de estos 2 cónclaves, porque bueno, si seguimos profundizando el eje del globalismo, bueno, seguimos profundizando la antítesis del periodo virtuoso, el desarrollo humano que sucedió con el capitalismo, las democracias liberales y demás. Recemos que el nuevo Papa también entienda la necesidad espiritual del mundo como lo hizo Francisco, pero que también empiece una ofensiva, una cruzada contra el relativismo del mundo posmoderno. Procuremos que todos estos líderes que después se rasgan las vestiduras y van a todos estos entes, bueno,
en estas entelequias de entes, bueno, entiendan qué es lo que está pasando. Que hay una disputa, soberanía o globalismo, el leviatán del poder concentrado o la revolución de los comunes, como lo decíamos recién. Los ojos están puestos en estos dos cónclaves. Están entre Davos y el Vaticano. El mundo entero está por ser redefinido y tenemos que estar atentos porque se viene. Y se viene. Así que ahora ya viene la columna de Gaby. Se vienen tantas cosas, no se muevan de ahí. Les recuerdo 11 39 36 66 55. Sí, juro que hay en Instagram y ahí en vivo. Te esperamos ahí. Excelente. Bueno, ¿hacemos la barrida o ya pasamos? Hacemos barridita. Mientras va acomodando ahí, prueban tema de sonido, ¿me dejas hacer un descargo público? Porque yo no puedo creer. Porque una cosa que no nos olvidamos, gente, es que estamos en proceso de elecciones, ¿no? Legislativas. Sí. Y mi mamá ya me retó porque dije malas palabras, pero no. ¿Qué vas a decir ahora? Ay, no encuentro un sinónimo para traer, y por ahí si me dicen no, el protocolo y qué sé yo. Che, no sean hijos de puta, los diputados. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Ahora, escúchame, el país, obviamente, tiene 7 días de duelo nacional, murió el argentino más importante, el Papa. Chicos, les van a ir a hacer un homenaje ustedes que lo defenestraron, que votaron en contra de todas las cosas que defendía Francisco y no van a laburar en toda la semana. No sean hijos de puta. Así se los digo, con todo el amor del mundo. Los estamos votando, les estamos pagando un sueldo. Hagan lo que tengan que hacer. Punto. Lo mínimo. Tanto. Lo mínimo. Tómate un día, tómate 2. Es más, hay colegios, yo te digo que estaba en Rosario, hay colegios que mal, lo voy a decir, no los voy a nombrar porque después me van a retar. Pero hay colegios que no se tomaron el día. Hay colegios que no se tomaron el día y ustedes se toman una semana, se les tiene que caer la cara a pedazos a todos los diputados. A todos. Hablando de todas estas cosas que vos decís, viste que hace un rato hablábamos del tema de la comitiva, decimos, bueno, es mucho menor que la de Cristina, hay gente que igual cuestiona por qué necesitas 6 funcionarios para la comitiva, bueno, pero digo, esto, acá miremos cuántos van de los que están en las bancas, acordémonos de la cantidad de diputados y senadores que tenemos, no sé cuántos suman, unos 300 y pico deben sumar entre los dos, bueno, veamos a cuánta gente llevan entre todos. Y a cuántos que no les alcanza el sueldo, que se van votando, ¿no? El aumento de las dietas, que cobran 2 chirolas, y que se van porque hay un aluvión de gente que está queriendo viajar a Roma, claramente en el mundo hay una alta demanda, por lo cual los pasajes son más caros. Vamos a ver cuánta gente va. Pero yo no podía creer, se les tiene que caer la cara a pedazos. Pudrirse la cara y esa cara podría caerse a pedazos. Así, lo tenía que decir porque estaba absolutamente indignada por Tenías que decirlo y se dijo. Lo tenía acá, así que bueno. Muy bien. Nada, ya acá, está. Gracias si juro por es para esto. las verdades, así que lo tenías que decir. Gracias por Bueno, estamos ya en esta nueva sección que ya la estuvimos estrenando, la seguimos reestrenando. Lo sigo mirando a nuestro lobito, nuestro Golden Retriever del Merval, que hoy pudo hacer escala en Argentina y no tiene reuniones con nadie, así que pudo estar acá. Está todo yendo a Roma ahora. ¿Cómo estás? ¿Por qué pudiste estar hoy acá? Porque creo que hay reuniones un poquito más importantes en Europa, ¿no? Bueno, se suspendió todo. Un poquito más importante que lo que puedo hacer yo. Que la coyuntura te suspendió la agenda. Sí, así es. Mirá, por lo menos por una semana. Por lo menos por una semana. Franco, escúchame, yo el otro día estaba, y se lo cuento también para Debbie, estaba viendo en Twitter de repente, ahí viendo qué había, y de repente todo el mundo hablaba principio de imputación de Menger. Yo decía, ¿qué carajo otra vez hablamos de lo de...? Porque yo capaz lo he visto algunas veces más, pero tampoco lo tenía tan en claro. Empezaba a ver, y había de repente un link, una página, y pudimos capturar un videíto para poder mostrar qué es esta página, una página que se llama Principio de Imputación de Menger, que hicieron algunos libertarios, algunos seguidores del presidente Milei, muy pintoresca, la tenemos para pasar, a ver, ahí la podemos ver. Era muy pintoresca, entonces me llamó la atención para que la veamos ahora. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Vos entrás a la página
Y ese sonido no es que lo agregamos o no sé qué. Ese sonido se escucha cuando entras a la página. Te recibe al entrar y tenés un mapa de todo el país en el que te va mostrando comercios, que te hace un semáforo de la economía. El efecto agarra, así que... ahí estamos, sale la voz de Gaby. Escucho voces. Hola. Se mezclan todos los problemas técnicos hoy. Bueno, seguimos. Semáforo total que tenemos de los comercios, en los que podemos ver los que tienen algunas variaciones en precios más cercanas a la realidad, más normales, los verdes. Los amarillos, obviamente, algo más intermedio, del 16 al 20, 30%, y ya el rojo, que estamos ahí hablando de subas del 60, 70% por encima de lo común de los precios del mercado. Bueno, ahí se ve, por ejemplo, esa dice, desvían 70,26% de los mejores precios del mercado. Y en las distintas te va marcando, te hace un semaforito de todo. Pero... Y después tenemos otra imagen para mostrar de lo que yo fui viendo, pues abajo del mapa, bien abajo, se veía cuál es la fuente. Y dice datos obtenidos de preciosclaros.gov.ar. Tenemos la página también para verla, lo que dice, la página de Precios Claros, que es del Ministerio de Economía, Secretaría de Planeamiento, Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía. Yo la verdad, muchos nombres ahí empiezan a ver como cosas medio raras. No sé qué te pasa a vos con eso. Para mí es un déjà vu. Para mí es comunismo. Comunismo total, de Milei. Directamente. Bueno, a ver qué te parece lo que dice la página del Ministerio de Economía en este semáforo de la economía que está haciendo, que es el que utilizan estos seguidores libertarios para verlo. Precios Claros base CEPA. Bueno, el CEPA es el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos. Reúne los precios de comercios minoristas de más de 70.000 productos en todo el país, lo que de forma agregada genera una base diaria de aproximadamente 12 millones de registros. Bueno, todo esto lo actualizan minuto a minuto, la página, incluso la de los mileístas, la actualizan, aparece ahí, actualizada última vez, hace 2 minutos, hace 25 minutos, así. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué carajo es todo esto? De vuelta, comunismo. No, comunismo de Milei. Es un programa que había lanzado Macri en 2016 y bueno, se ve que la base de datos se mantiene. Intuyo que lo usarán también para hacer mediciones de lo que es el IPC y demás. El índice de inflación. Exactamente. Y entiendo que la página no es oficial, la de principio de imputación de Menger. No. Okay. No lo sé. Hubiese bancado, quizás hubiese sido menos comunista eso. Capaz hay algún asesor sucho del Ministerio de Economía, del MECON, que está por ahí puede encargado de eso, no sé. Puede ser, pero bueno, sé que la página viene desde Macri y bueno, se ve que la siguen renovando porque la base de datos le debe servir para hacer relevamientos y demás. ¿Y qué tiene que ver esto de Menger? ¿Quién es Menger? ¿Y qué carajo plantea con el principio de imputación de Menger? ¿A quién quiere imputar? Puta, qué tema. Claro. ¿Y qué nos importa a nosotros con todo esto de que salimos del cepo? ¿Qué tiene que ver? Porque lo hablamos, solo se escucha principio de imputación de Menger de parte del mileísmo desde que salimos del cepo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ok. Karl Menger fue quien fundó, o se dice quien fundó la Escuela Austríaca de Economía, que es quien a la escuela que adhiere Milei, la escuela austríaca, quizás la más liberal de las escuelas económicas, y básicamente para el hombre de a pie lo que quiere decir es que cuando vos aumentás demasiado o sea, cambia el foco. Voy a dar un poco de contexto de dónde sale esta idea de Menger. Ricardo y Marx hablaban de que los precios de los productos vienen determinados por los costes. Es decir, que si a vos te cuesta la materia prima, la mano de obra y el margen que le quieras sacar te cuesta 10 pesos, eso es lo mínimo que va a valer un producto. Menger lo que dice es, no, porque vos si lo vendés a 10 y no se lo vendés a nadie, en realidad ese no es el precio. Es decir, el precio es lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Es decir, si vos producís por 10 y el consumidor te lo puede pagar a 8, vos o bajás los costes o quebrás. En palabras más sencillas, lo que dijo Milei es, métanselo en el orto si lo quieren vender a 10 cuando el consumidor no lo quiere comprar a 10. Es decir, a partir de eso, lo que Milei dice es, bueno, y entrando a lo de la salida del cepo, la gente o los comerciantes están priceando un dólar de 1.400. ¿Qué es priceando? Por las dudas, bajemos más. Si yo tengo un producto que tiene componentes importados, o yo pienso que el dólar se va a disparar y eso me dice, che, yo me quiero cubrir en dólares, bueno, lo voy a poner a $1 o voy a ponerle el precio a mi producto basado en $1 de 1.400.
O sea que hicieron, básicamente le aumentaron la etiquetita, le cambiaron el rótulo antes de saber cuánto iba a salir y demás. Exactamente. ¿Qué es lo que te dice Milei? No, el dólar va a estar a 1000. Si yo le creo a Milei, ok, no priceo, es decir, no le pongo el precio a los productos con un dólar a 1400, sino que lo pongo un dólar a 1000. Si no le creo, le voy a poner igual el precio a 1400 y voy a ver si la gente me lo compra. Lo que dice Milei es, mirá, si vos vas a vender a ese precio, te va a quedar alto. Y si te queda alto, hay mucha gente que no te lo va a comprar. Sí. A eso se refiere con el principio de imputación de Menger. Que es, bien como dice el título, medio Lolita de Lázari. A lo de camine, señora, camine. Busque precio. Bueno, eso es el principio de imputación de Menger, bien llevado a Doña Rosa. Mira, que camina. Explicado más a Doña Rosa que Lolita de Lázari no hay. Y hay un video histórico que tenemos de archivo de la mesa de Mirta Legrand. Lo podemos pasar. Es un video histórico y lo deja... Más claro, échale agua, como dicen algunos, a ver. Bueno, Lita, ¿cómo hay que hacer entonces? ¿Qué pasa? Vamos a un lugar, está caro la carne, ¿qué pasa? ¿Caminamos? ¿Seguimos? No compramos y buscamos precios. Ajá. Porque en este libre juego de la oferta y la demanda que se nos da esta oportunidad es única y la tenemos que aprovechar. El consumidor es el que rige los precios en el mercado. Ajá. Y tal es así, señoras, que en el mercado central los minoristas no compran. ¿Y saben por qué no compran? Porque nosotros no le compramos a los minoristas. Entonces es toda una cadena. El consumidor no compra al minorista, el minorista no compra al mayorista. Claro. Y es toda una cadena y van a tener que estudiar para bajar los precios. Porque no venden, porque nosotras no compramos. Bueno, ahí ya está. Ahí sigue haciendo todo un desglose de la teoría de subjetiva del valor y la escuela austríaca, ya está. Pero bueno, mirá, paladina de la escuela austríaca, Lita de Lázari, paladina del libre mercado, paladina del libre juego, la libre competencia, el capitalismo. Algo sabe que el hijo Gustavo Lázari también fiel defensor de claro, sí, sigue siendo siguió el legado. Fran, yo te quiero preguntar una cosa, porque ahora la escuchamos a Lita, escuchamos todo este contexto que vos nos diste, pero está este concepto del libre mercado. Hay intermediarios. Sí, yo siempre soy la que saca los trapitos del sol, pero hoy hay interferencia. Te decía, con respecto a esto de la libertad, ¿no? Se supone que hay obviamente oferta y demanda, pero ¿qué pasa si yo en vez de a 10 quiero vender a 15? Porque la gente dice, pero pará, este gobierno no fomentaba la libertad y que vos podías vender a lo que querías. Obviamente que el consumidor va a elegir comprarlo o no, pero ¿qué pasa con ese índice de precios? Porque esto me hizo acordar a precios cuidados. Sí. Vos lo que tenés que entender es que, lo que hay que contextualizar es que el programa de precios cuidados venía desde el Estado. Es decir, vos tenías un aparato estatal que te decía, vos podés vender solamente hasta este precio. En cambio, Milei lo que te dice es, bueno, vos querés vender a 15, vendé a 15. Si encontrás comprador, lo venderás a 15. Es decir, la libertad que tenés vos como productor es, yo lo voy a poner en el precio que yo quiera ponerlo. Ahora, el problema es que vos necesitas una contraparte que quiera comprarlo a ese precio. Y de lo que se está impulsando desde el sector libertario es, capaz que se les fue un poco la mano subiendo los precios, que es algo lógico también. Si vos estás acostumbrado a que cada vez que saliste de un cepo o que cada vez que se flexibilizaron los controles de cambio el dólar subió, es normal que si te pasó 10 veces, a la vez 11, vuelvas a subir los precios. Lo que te están diciendo es, mira, esta vez no va a pasar, y bueno, queda demostrado que hace ya una semana salimos del cepo y el dólar hasta ayer por lo menos cerró más bajo de lo que había cerrado el oficial antes del cepo. Sí. Pero igualmente, vuelve a estar en juego yo le creo al gobierno que el dólar va a seguir bajando, que va a llegar a 1000, que va a bajar más de 1000 y que van a tener que comprar reservas. O me digo, no, mira, yo voy a aguantar un poquito más con estos precios, a ver si vuelve a subir y el priceo o el precio que yo le fijé es el que al final termina siendo correcto. Y eso lo determinará el mercado, lo determinará si la gente está dispuesta a comprar estos precios, si los agentes. Si los consumidores están dispuestos a pagar este precio y si los productores están dispuestos a no vender tanto por mantener un precio más alto. Que es como funcionan normalmente las economías. Es a ver cuánto tengo que vender a este precio para ser rentable o por lo menos para llegar a un punto de equilibrio en donde no pierdo ni gano. Bajo un poco el precio y vendo más. Es el cálculo económico que tienen que hacer todos los agentes económicos, sean compradores o sean vendedores, en una economía medianamente normal. Pasa que estábamos acostumbrados a un país donde lo que hoy te sale 10, el mes que viene sí o sí te va a salir por lo menos 12, o 13, o 14. Entonces hay que empezar también a acostumbrar tanto a los consumidores como a los productores de,
este es el juego que hay que jugar, que es el juego que se juega en el mundo o en las economías dentro de todo normales del mundo. Sí, bueno, en algún momento, y lo veíamos ahí con lo de Lita, en los 90 había una cultura de revalorizar el poder del consumidor. Ella encima era presidenta era líder de las amas de casa. Asociación de amas de casa. De amas de casa, totalmente. Terminó siendo archiconocida en todos lados, teniendo su programa de radio. Salió incluso en la pantalla grande en Hollywood, en una película con Michelle Pfeiffer que aparece en una televisión. O sea, culturalmente fue un ícono de marcar una posición hacia la sociedad de hágase valer como consumidor, hágase como consumidor, como consumidora. Ahora, la gente se encuentra de vuelta con el tema de ahora tenemos libertad, ahora podemos de vuelta mandar señales al mercado de lo que queremos consumir y lo que no. Y de repente han habido comparaciones de esto, por ejemplo, de esta página, con el kirchnerismo y cuando iban los de la Cámpora, iban con la pechera y se iban a poner a revisar los precios en los comercios para ir marcándolos como infractores de los precios cuidados o no. ¿Qué le decís a la gente que hace esa comparación? ¿Cuál es la diferencia fundamental de esas dos cosas? Que hay que ver a quién está atacando. A ver, el kirchnerismo, la Cámpora, o bueno, también el plan precios cuidados o precios justos, no recuerdo bien el nombre que tenía Macri. Fue cambiando como el kirchnerismo de logo, etiqueta. Es, a ver, ¿a quién estás atacando? ¿O cuál es tu fin? El fin es informar al consumidor como, che, mirá, estos productos en los últimos 15 días aumentaron un 70% y solamente eso, como, mirá, yo te dejo el dato, ¿querés ir a comprarlo igual? Andá y compralo. O, no, che, este aumentó, no puedes vender más de esto. Como era con precios cuidados, precios justos, etcétera, etcétera. Clausuras. Clausuras mismo. También, sí. En todos lados, de vuelta, Alberto, Cristina, Macri, los últimos gobiernos se enfrentaban a el problema de la inflación porque entendían que el problema de la inflación es solamente el aumento de precios y no miraban de dónde venía ese aumento de precios. Bueno, con la lógica de la emisión monetaria, que si querés otro programa lo explicamos un poquito más a detalle. Pero fijaban el problema en la consecuencia de la emisión monetaria de la inflación, porque se mide con los índices de precios, y no en el origen de la inflación, que es la emisión monetaria o la demanda de dinero o la oferta de dinero. En este caso, lo que estamos haciendo es, o lo que estamos haciendo no, lo que se está haciendo desde el gobierno es, bueno, estos son los precios, que también de vuelta es una base de datos que ya había, y se ve que un grupo de libertarios, al cual también les sale esto, porque es el Lita de Lázari 2.0. En vez de salir a caminar, bueno, entro a la página y veo a ver qué precios tiene cada comercio en mi zona o en otra zona y comparo por zonas también. Esto sería bueno también utilizarlo para ver, bueno, cómo están los precios en Provincia de Buenos Aires, cómo están los precios en Capital Federal, cómo están los precios en Santa Fe, en Córdoba. Te digo que es un abismo. En provincia es un abismo, me refiero con urbano, Lo conurbano tremendo, claro. Tremendo. Bueno, ahí empezaron a preguntar. En Lomas del Mirador había diferencia de 700.000 pesos en el mismo producto, una locura. No, bueno, pasó también con una discusión, y traigamos la colación porque tiene que ver con esto, cuando Grabois salió a decir que los huevos estaban el maple de huevos estaba entre 8.000 y 10.000 pesos. Y muchos se le iban a cruzar y decirle, ¿en dónde? Yo lo pagué 8.500. No, claro, pero hay zonas en las que empezaron a cobrarlo así y otro te mandaba, no, mirá acá, no sé, incluso hubo un diputado nacional, Falcone, que salió y puso un tuit que lo retuitea el presidente de la Cámara, Martín Menem, que dice maple de huevos acá en Chivilcoy, en donde es este diputado, 5.100 pesos, una cosa así. Bueno, Francos también salió a cruzarlo con el tema de que era productor de huevos. De vuelta, ahí se abre una buena discusión de, bueno, ¿por qué hay tanta diferencia de precios? Ver, bueno, algunos temas de logística, pasa por ejemplo con la nafta, que en algunos lados es más caro por el tema logístico. Bueno, el caso de los huevos, si vos estás en Chivilcoy, lo más probable es que te sea más barato ir a comprarlo al vecino porque tiene gallinas que acá en Buenos Aires, donde calculo que nadie tiene gallinas de mascota. Sería bueno. A como está el precio. Sería divertido, ya me pongo un lindo emprendimiento, te digo. Y ya en Palermo y Chancho podríamos tener gallinas. Claro. Sí, ¿por qué no? Orgánico, se lo sacás directamente del culo de la ¿Viste gallina. Que ahora, yo no sé cómo se mide eso, si alguien sabe me dirá, viste que compran huevos de gallinas felices. Bueno, yo he caído en eso. Feliz. en algún momento he caído en eso. Sí, qué sé yo. No sé, chicos. Pero de vuelta, esto se abre una buena discusión de empezar a comparar precios y hay una lógica detrás también de, bueno, ¿por qué están estos precios? Y algunos te van a decir, bueno, la logística, empezamos a comparar algo que también el presidente ha hablado de los impuestos internos, es decir, la diferencia entre ingresos brutos, que si hay lo que se llama barreras pararancelarias o impuestos indirectos, que es, bueno, acá podés vender solo huevos de gallinas felices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos ¿Eso pasa? Ponele, te estoy dando un ejemplo. Puede pasar, ¿eh? En Argentina no me niego nada, pero puede llegar a pasar.
que si vos acotás la oferta porque solo pueden poner huevos y vender huevos de gallinas felices, vos a las gallinas tristes no le dejás vender huevo, el precio del huevo sube. Y empezamos a tener estas discusiones que yo creo que son de vuelta de una economía sana, que es bueno, hay diferencia en los precios. Perfecto, no está mal, porque los precios al fin y al cabo te están dando información, que es cuánta oferta hay, cuánta demanda hay. ¿Me explico? Entonces, tener esas discusiones es sano también para el consumidor. Decir, bueno, me conviene ir a comprar huevos a Lomas del Mirador, me conviene ir a comprar lechuga quizás un poquito más a Mataderos o a la zona Liniers, o si puedo me organizo con unos vecinos y me voy al mercado central. Claro. Entonces, esas discusiones están dentro de una lógica económica sana. Lo que no era sano es, bueno, vos podés vender hasta 15, no, pero yo si vendo a 15 no soy rentable o voy a pérdida. Bueno, joder, te podés vender solo a 15. ¿Qué es lo que pasaba cuando ponías una regulación de precio? No había. Ibas a buscar, perdón por la marca, el Kazan Creme de 100, claro, que estaba regulado y no había. Y tenías o el de 50, que había poco, o tenías el de 200. Claro. Que es un ejemplo sonso, pero así te pasaba con un montón de productos. Entonces, no das previsibilidad para fabricar, no das rentabilidad para que sea justamente un negocio. Porque esto la gente lo hace, o el productor lo hace porque es negocio, no es porque son porque quiere hacer plata para su familia, pero ahí, en esa lógica, vos cagabas al productor para beneficiar al consumidor, supuestamente. Pero en esa lógica, el productor en algún momento decía, bueno, me cagaste demasiado y el consumidor no salía beneficiado. Cada vez todo salía más caro. No había precios cuidados que lo pueda ayudar, en realidad. A ninguno de los dos. Vos ibas a buscar un precio que teóricamente había, pero no había el producto. Entonces, si no hay producto, claro, no hay precio, porque no puedes hacer la compra, básicamente. ¿Y vos crees que lo vas a usar? Me hace acordar a una cadena de supermercados, que te pone todo en oferta y vas y no hay nada nunca. Así vayas al horario de apertura. Chan. Ya la de siempre, ¿no? La de siempre. La del porcentaje. La del porcentaje. Sí. La del porcentaje. Entrar a esa empresa, a esa cadena de supermercados, es como entrar en una noche Cuba, eterna. ¿cierto? Es como, sí, entrás y decís, estoy en Venezuela, estoy en Cuba, estoy en Argentina con el desabastecimiento que hubo gracias a Massa por el precio de la nafta en algún momento, en 2023. Entrás en un portal en el tiempo. Pero bueno, Franco, vos lo vas a usar a este portal para buscar dónde comprar. Para hacer la compra del mes, estaría bueno. Capaz que me llevo un poquito más. ¿Hasta dónde te vas a ir? Depende de la logística, pero podría ser también. ¿Cuánto es lo más lejos que te has ido o lo que le recomendarías a la gente irse para buscar un producto igual? Yo he ido al mercado central tipo 6 y media de la mañana. 6 y media de la mañana. ¿Tan temprano? Y ahí están los mejores precios. ¿Pero ibas en auto o en bondi? No, iba en auto. Ah, en auto, bueno. No, en bondi todo dentro de la capital federal. Ok. No, Lanús, un poquito más abajo también. Se me ocurre un emprendimiento, ¿viste? Como el personal shopper, pero para estas cuestiones. A ver. Está bueno, ¿eh? El que lo quiera hacer. Y ahí puede agarrar. Porque con los precios que tengo en el barrio, combi, obvio que pago la diferencia. Una combi que más o menos te lleve baratito para el mercado central, claro, se juntan entre varios vecinos y van todos para allá. Sí. Puede ser. Y si yo te lo encargo y me lo traes, te pago el plus y me sale barato igual. Más aún. Así que mira, estoy tirando data de negocio. Ojo, nuevos emprendimientos. Título de Clarín. Acá damos. Donde surge una necesidad hay un negocio, chicos. Donde surge una necesidad hay un negocio. Donde surge una necesidad es un mercado. Decía la escuela clásica. La clásica y la clásica y ya después no le gustó a algunos más. Pero bueno, Franco, la verdad muy buena la columna, muchas gracias. ¿Tenés algo más que querés comentar de algunos hábitos de consumidor, algo que pueda ayudar a la gente? Aprovechen las ofertas de Mercado Pago. Ok, tira el chivo. Los miércoles en ese supermercado hay normalmente 10% de descuento, pagando en el del porcentaje. Sí. Y los sábados. Los de Coto. Pará, y te tiro uno que esta es de ama de casa. Los jueves en el supermercado francés. Sí, también. 15% de descuento en caja sin tope, chicos. Uf. Y aprovechen las ferias. Google. El feriaje. Google, señora. Google, ya no es camine. Googleelo y se va directo. Se diga, ¿a dónde tengo que ir? Voy allá y listo, ya está. Ya la búsqueda es más sencillita. Con la computadora, 1 hora y te vas a comprar. Franco, gracias. Muchas gracias. Bueno, venimos en un ratito con más. Escúchame, hay muchos mensajes en la transmisión. Acordate, estamos esperando el primer mensaje de texto, de audio. Cúmplanme el sueño. 11 39 36 66 55. Sí juro, ok, en Instagram, ahí en vivo en Instagram. Y búsquennos en las redes sí juro, ok, o sijuro.ok. Listo, ya volvemos y leemos los mensajes y esperamos que ya hayan audios.
Volvimos después de un descanso, después de sufrir un poquito, de estar viendo cómo resolver los problemas técnicos de este martes muy especial, muy particular, por todos los temas. Yo creo que era por todos los temas, todas las cosas que teníamos que trabajar, no sé. Esto es, viste, cuando tenés todo planificado y de pronto ocurre el destino, más o menos como ayer. Más o menos demasiado. Pero bueno, ya llegó aquí nuestro flamante en este cambio de funciones, porque antes lo teníamos como memiólogo con el circo político, ahora está como productor de TV Pública con un programa especial Retropolítica. Si te hace acordar, a Canal Volver es plena coincidencia, y nos quiere hablar de Pancho I de Flores, ¿no? De Francisco I, de el historial político de Francisco. Algunos lo han tratado como armador político del peronismo, de alguna manera, armador espiritual del peronismo. ¿Es así? Bueno, vayamos viendo de dónde nace, de dónde surge todo esto. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Esa la estás repitiendo. Porque él me cambia todos los días de título. Tiene que buscarse otro. Tuvimos un presidente ingeniero, no sé. Claro. No sé. Te da chapa, ¿viste? Cuando te dicen ingeniero, o a los que son ingenieros, ¿verdad? Ingeniero, señor ingeniero, ¿viste? Como que le dan como un porte. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Estresados, pero divertidos. Estresados, sí. La verdad que ha sido una semana bastante heavy. Sobre todo más con, bueno, el lamentable fallecimiento del Papa Francisco, obviamente. Y bueno, un poco también era la idea, o surgió a través de esto, hablar un poco de él, pero no tanto de su vida personal y cuestiones más privadas, si así se quiere, sino más de su parte política, su vinculación con la política argentina, por supuesto en este caso, sus afinidades ideológicas con determinados sectores de la política argentina, a lo largo de su vida, más o menos. Sí. El Papa, digamos, siempre se lo tendió a vincular más con sectores más de izquierda, como podríamos decir, sobre todo en la Argentina con el peronismo. Muchas veces también se lo asoció con, sobre todo, bueno, gobiernos de izquierda de Latinoamérica, como el tema de Maduro, por ejemplo, donde en muchas ocasiones, como fue allá por 2019, cuando salió a hablar en contra, por ejemplo, de Juan Guaidó, por ejemplo, como presidente interino de Venezuela. O sea, es como que en muchas cuestiones el Papa es como que se mostraba cercano a todo este tipo de personalidades, este espectro más político, pero por otros siempre trataba como de retirarse un poco, ¿viste? Siempre quedaba ahí como medio como jugando al centro político, por decirlo de alguna manera, diciendo, no, bueno, yo esto tampoco avalo todo lo que está pasando en Venezuela y demás cosas, y así. Es un papa que se animó a jugar políticamente. Exactamente, se ha animado a jugar políticamente. En escenarios internacionales y nacionales, de su propio país. Tal cual. Bueno, Bergoglio, nació en el año 36, en diciembre del año 36, ingresó en el año 58 a la Compañía de Jesús, jesuita, por supuesto. Posteriormente sería nombrado sacerdote en el año 69. 30 años después sería arzobispo de Buenos Aires en el año 98. En el 2001 sería nombrado cardenal, nada más ni nada menos que por Juan Pablo II. Hasta, 2013 que fue nombrado como papa, ¿no? Ahora, en sus inicios, digamos, Bergoglio fue muy influenciado, sobre todo por una escritora, una filósofa llamada Amalia Padetti, ¿sí? Una filósofa argentina muy reconocida, muy llegada, muy cercana al peronismo. De hecho, Bergoglio era muy cercano a las ideas de justicia social, más de posicionarse más del lado de los que menos tienen, todo ese tipo de cuestiones. Y fue muy influenciado por su pensamiento. Incluso Amalia Padetti participaba dentro de una agrupación peronista llamada Guardia de Hierro. No sé si la recuerdan, no sé si les suena. Era la que estaba vinculada con todo lo que estaba el Perón en el exilio, básicamente. Exactamente. Es una agrupación política bien peronista que surge en el año 61, por supuesto posterior al derrocamiento de Juan Domingo Perón del año 55, que básicamente lo que hacen es resistir contra los gobiernos dictatoriales o contra cualquiera que quiera proscribir al peronismo. Es como la base de resistencia del peronismo, ¿no? Esta mujer, Amalia Padetti, estaba vinculada, participaba dentro de Guardia de Hierro, y entonces es por eso que también en su momento al Papa se lo vinculó, a Bergoglio se lo vinculaba en aquella época con Guardia de Hierro y demás, aunque la realidad es que nunca estuvo vinculado en el sentido de participar de la misma, ¿no? Sí. Digamos, era cercano por una cuestión de ideas, de preceptos y demás, pero no por ello. Después también, 10 años después, más avanzado en el tiempo, en el año 72,
hay una organización, otra organización peronista, de muchas, que es más, hasta tuve que googlear para ver de qué se trataba, porque no es muy conocida. Se llama... Hay tantas, son las 62 y contando, Y ¿viste? contando. Se llama Organización Única del Trasvasamiento Generacional. Se llama así, esta agrupación peronista del año 72. ¿Sí? Entendamos el contexto, contexto de la aparición y pleno auge de montoneros, todas las guerrillas y todo lo que sería después, bueno, la década de los 70, pero era una organización peronista que nucleaba sobre todo a estudiantes de los centros de estudiantes de los colegios secundarios, universidades y demás, pero no, a diferencia, por ejemplo, de montoneros y demás, no veían la lucha o la violencia, por decirlo de una manera, como método para la revolución y todo lo que fuese. Claro. A Bergoglio también se lo vinculaba un poco con estas organizaciones, como partícipe de estas organizaciones, aunque de vuelta, él como que siempre, y lo mantuvo a lo largo de su vida, y no solamente cuando fue papa, siempre como esta cosa de no, pero yo no participé, yo no estuve, sí, yo conocía, pero yo me aparto un poco, por decirlo de alguna manera, nunca queriéndose meter de lleno en la política, ¿no? Eso del año 72. Después, bueno, durante la dictadura cívico-militar, algunos lo habían, digamos, señalado con el dedo por no defender a un grupo de sacerdotes que habían sido fuertemente reprimidos durante el gobierno de facto y demás. Bueno, el kirchnerismo, y eso lo vas a hacer un poquito después, pero muchos de los que eran de ese peronismo, de esas juventudes peronistas de ese momento, que después tienen su rol más preponderante en el kirchnerismo, lo tratan de tener vínculos con la dictadura, lo tratan de entregar gente, o sea, lo vinculan con las cúpulas eclesiásticas castrenses, o sea, ¿qué podemos decir de eso? Exactamente, sí, posteriormente el kirchnerismo intentaría hacer eso por fruto de una confrontación que va a tener iniciado recién el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, allá por el año 2003, una fuerte confrontación que van a tener con Bergoglio, siendo él ya arzobispo y demás, bueno, cardenal, y se lo va a asociar mucho con la dictadura cívico-militar. Entre otras cosas, se le van a recriminar estas cosas de no haber protegido, no haber denunciado la desaparición de algunos sacerdotes o determinados miembros muy importantes de la iglesia de su época. Pero lo cual no sería tan así. De hecho, es más, un gran defensor de los derechos humanos y demás de la Argentina, como lo es Adolfo Pérez Esquivel, por ejemplo, saldría... Premio Nobel de la Paz en su momento. Premio Nobel de la Paz, me sacaste la palabra de la boca, exactamente. Saldría a defender y a decir lo que no fue así, que incluso al contrario, que él muchas veces denunció este tipo de cuestiones durante la dictadura cívico-militar. Así que eso, la verdad que fue más un golpe bajo que siempre trató de tener el kirchnerismo hacia el... Qué raro, ¿no? Es raro, ¿no? Sorpresivo. Es sorpresivo. Capaz viene de algunos de esos operadores de siempre, como Servitsky y compañía y su corte de servidores a los peores intereses de la patria. Totalmente. Bueno, después, posteriormente, bueno, de vuelta, en el año 98 es nombrado arzobispo de Buenos Aires, y ya iniciado, justamente el año 2003, llega Néstor Kirchner a la presidencia. ¿Qué va a ocurrir? Se va a generar durante toda la etapa del kirchnerismo, con Néstor, después de Néstor, siguiendo con Cristina, hasta, obviamente, el año 2013, que es nombrado papa, una tensión muy fuerte entre Bergoglio y el kirchnerismo en general, y sobre todo entre básicamente el gobierno y la iglesia, por decirlo también de alguna manera. De hecho, es más, Néstor Kirchner llega a titularlo a Bergoglio como el jefe espiritual de la oposición a Bergoglio en su momento. ¿Por qué? Porque se lo vinculaba mucho... ¡Qué locura! Con una cercanía de Bergoglio con quien era en su momento jefe de gobierno porteño, con Mauricio Macri. Se lo vinculó en una época mucho con el macrismo. De hecho, es más, cuando asumió como papa, los noticieros todos lo vinculaban por ese lado. Sí, es verdad. Y demás cosas. Es verdad. Entonces... Era una cosa loca, porque ese momento del kirchnerismo, fíjate, después se terminaron amigando y terminamos en este titular en el que algunos han llegado incluso en el último tiempo, y lo vamos a ver por qué, han llegado a hablar de Bergoglio, de Francisco, como una persona que intercedió en las internas peronistas. Pero, digo, en un punto llegó esto que vos decías, de que lo vinculaban con Macri. También estuvo lo de cuando se hablaba de la pelea con Macri por el tema del matrimonio igualitario. También, en Cava. Eso iba a nombrar justamente. A ver, claro, siguiendo esta línea y de lo que hemos analizado hasta ahora, claramente sí, Bergoglio era más allegado a las ideas y a la doctrina peronista, sí, aunque él nunca dijo soy peronista, nunca lo dijo en ninguna entrevista y demás, pero siempre coqueteó más con ese lado. Ahora hay que entender una cosa, lógicamente él provenía más de
podríamos decirlo, un peronismo más ortodoxo. Obviamente no iba a ir muy en línea con las políticas o las ideas del kirchnerismo, que eran más, por decirlo de una manera, más progres, o se distanciaban de ese peronismo más de Perón, como dirían algunos, ¿no? Sí, de hecho hoy en día está esa confusión a veces. Lo vamos a desarrollar después, no voy a seguir spoileando, pero digo, estamos con la No ansiedad. le crean, no le crean. No, pero digo, el kirchnerismo tiene esta cosa de este romanticismo con Francisco, pero también una confrontación constante. Alberto ahí coqueteando que sí, que no, el kirchnerismo de vuelta, todo, pero después, claf, te meto la ley del aborto. Tal cual, también. Bueno, siguiendo con la línea que teníamos, bueno, con Néstor, incluso en el año 2005, Néstor Kirchner decide no asistir al tradicional Te Deum del 25 de mayo en la catedral, lo cual es romper una tradición institucional muy que no fue la única vez. Y no fue la única vez. No fue la única vez. No fue la única vez. Tal cual. Lo cual después, bueno, Bergoglio también después en sus discursos se pronunciaría incluso en contra del kirchnerismo, en contra de sus modismos, sobre todo, de llevar la política y sus discursos y demás. Esto, por supuesto, se acentuaría también después, bueno, como bien vos mencionabas, primero en el año 2008, cuando con la 125 y demás, de hecho, Bergoglio se opone a toda esta cuestión, sale a hablar en favor de los productores rurales y demás, pero sobre todo el quiebre es con la ley de matrimonio igualitario del año 2010, donde, bueno, a ver, es entendible que Bergoglio, por su posicionamiento religioso y demás cuestiones, se posicionó en contra de aquello. Pero después termina flexibilizando. Pero bueno, en su momento sí es verdad que salió a hablar en contra, al igual que, bueno, muchos sectores de la iglesia, lo cual, pero de vuelta, yo siempre digo, no hay que juzgar con el dedo, porque, a ver, hay que ponerse en contexto, en época, y hay que ver también, a ver, obviamente una persona religiosa y demás, bueno, y más teniendo en cuenta 2010, chicos, o sea, hace un montón. Sí, parece que no, pero pasó un montón. Pasó un montón. Es normal, lamentablemente, nos guste o no escucharlo hoy en día, es normal que esas cosas sucedieran. Entonces, digo, pero eso marcó un quiebre muy importante en la relación con el gobierno, ¿no? Y sobre todo, de vuelta, con el gobierno y la iglesia, más allá de Bergoglio. Sí, la diferencia quizás con otras veces en las que el peronismo o el poder en general, pero el peronismo en particular, ha tenido como esta vinculación tirante de a veces estar bien con la Iglesia Católica y otras veces estar mal. Bueno, es que esta vez fue muy particularizada. No era la Iglesia Católica, era con el cardenal Bergoglio. Con la representación principal. No con nombre y apellido. No con Francisco, con Bergoglio. Sí. Con Bergoglio, tal cual. Bueno, en esos años también, sobre todo 2008, a través de un sacerdote muy cercano al Papa, a quien después sería el Papa Francisco, Bergoglio conoce a, por ejemplo, Juan Grabois, Gustavo Vera. ¿Qué edad tenía en ese momento? La verdad, habría que ver. Sí, de hecho, si uno Gustavo Vera mencionaste. También, exactamente. El que mencionaba. Gustavo Vera, el de la causa, claro, el de la causa de pedofilia. Exactamente. Mira vos. Que juntas. Después, bueno, también con Emilio Pérsico, todos que siguiendo sobre todo más la línea de Grabois y Pérsico, fíjate que son todos líderes y dirigentes de movimientos sociales, de hoy en día los movimientos sociales, movimientos populares, como le llaman y demás, y él empieza a tejer una gran relación ahí, sobre todo con Grabois, fundamentalmente. De hecho, hay un montón Grabois lo ha ido a visitar muchísimas veces, Grabois es muy allegado a muchos sectores de la Iglesia Católica Argentina y demás, y ahí comienza una relación también. Sobre todo con los curas villeros. Con los curas villeros. Con los que con él construyó ese vínculo de estas organizaciones sociales, las que después salen denunciadas en algunos lados por el gobierno y demás. Se construyó ese vínculo ahí con muchos que están involucrados en el medio. Bueno, el señor también Pérsico, en un momento trabajaban más juntos con Grabois, después se fueron cada uno por su lado. Eso, acá está Gustavo Vera. Ese es Gustavo Vera, el que está ahí con Grabois y con, ¿no? Y después, y con Francisco. Tenemos una que está Bergoglio, con también. Ahí está. Esa, la que está con Pérsico. Fíjate que es jovencito, de verdad, Grabois también. Se nota la... A ver, chicos, desde lo que es la fotografía, la explicación es que como buen cristiano no se le niega, viste, el hijo pródigo, ¿no? Sí, claro. Se recibe a quien se arrepiente. El tema es que
manga de rufianes nunca se arrepintió, Bueno, al contrario. Ahí vienen muchos señalamientos de vuelta con el dedo que le hacen a Bergoglio, ¿no? Por todo el contexto de lo que son en la Argentina los movimientos sociales, los hechos de corrupción que ya son harto conocidos, las grandes cajas de dinero y de recursos que maneja el Estado a libre disposición, libre discreción. Entonces muchos decían, bueno, pero ¿por qué el Papa se junta con esta persona? Bueno, eso fue otra de las cosas que siempre se le criticó al Papa en vida. También su alineamiento con estos sectores. Pero bueno, más avanzado en el tiempo, 2013 es nombrado, llega a ser Papa, llega al Vaticano y demás, y ahí, bueno, obviamente, segunda presidencia de Cristina Kirchner, obviamente no es, como dicho en criollo, no es boluda, y dice, bueno, yo no me puedo seguir llevando mal con claro, menos el hombre más importante de la Argentina. El hombre más importante de la Argentina, de la iglesia, de uno de los más importantes del mundo. Claro, pero en ese momento competía con ella, que era la más importante. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí, bueno, comienza un cierto acercamiento, ella viaja al Vaticano a tener una reunión con él y demás, y entonces, bueno, hay como una cuestión más protocolar, más diplomática, si querés, de acercamiento de muchas líneas del kirchnerismo hacia el Papa Bergoglio, y también justificadas porque bueno, no, pero al fin y al cabo, Francisco también proyecta hacia el mundo nuestros valores de justicia social y de luchar contra la pobreza y la desigualdad en el mundo y el capitalismo salvaje. Entonces siempre encontraban alguna narrativa para justificar su acercamiento, pero la realidad es que el kirchnerismo siempre se llevó, no mal, pésimo, con la iglesia y con Bergoglio. Me dio mucha bronca, ¿sabes por qué? Porque en esto de, bueno, vuelve la hija pródiga, ¿no? A enseñarme cómo usar un mate, por Dios, ese video, chicos. O para que Macri después también le regaló una cruz. Sí, bueno, no, bueno, pero la famosa reunión de los un 20 argentino minutos. que no sepa tomar mate, no sé, una estupidez, sobre todo Bergoglio, ¿no? Pero sí, fíjate qué loco, porque vos podés recibir a la persona que se equivocó y decir, bueno, se le da una nueva oportunidad, pero cuando se le acerca a Macri, el tipo, o sea, viste, me quiero ir. Una cara de traste. Y con Cristina, con pocas personas en el mundo estuvo tantas horas hablando como con Cristina. Individualmente en cada una de las reuniones y en total. Con Macri estuvo literalmente 20 minutos. Sí. 20 minutos, o sea. Que él fue muy diplomático con esto de, Antonia le preguntaba, pero 20 minutos. Y aclaremos algo, esto fue año 2016, o sea, siendo Mauricio Macri ya presidente de la República, no es que fue antes cuando capaz todavía no lo era, o era. Bueno, pero chicos, ahí se nota... la cara, busquen la foto donde está Macri con la familia, con Bergoglio, que tiene una cara que, Dios mío. Pero ahí se nota las diferenciaciones que se hacían en cuanto quizás también problemas del poder, pues fíjate, Milei creo que puede haber sido la persona que más injurias le ha hecho, peor que Cristina, peor que lo que Macri podría haber hecho jamás en el ámbito público, y sin embargo con Milei se ha sacado fotos sonriendo, o sea, tiene mucho de esto del hijo pródigo. Con Macri no lo acepto mucho, pero para mí hay una cuestión interna ahí. Hay una cuestión que no interna, sabemos, porque Milei, fue el único que lo apoyó, Macri. Claro. Recordemos que también Milei en su momento no fue muy suave, que digamos, con el Papa, entonces, por eso también sorprendió. Digo, fue algo que sorprendió y todos en su momento, me acuerdo cuando viajó en su momento Milei, yo también decía, bueno, y voy a poner la misma cara que con De Macri. hecho, él tuvo declaraciones en contra de Milei con respecto al tema de las universidades y las inversiones y demás, Bueno, y para ir cerrando, lo último, esto de que decimos de que algunos lo han tratado de armador del peronismo o de reconciliador del peronismo, porque han dicho que él tuvo algo que ver en que algunas partes se puedan acercar. En su momento decían, Duhalde se reconcilió con Menem gracias a Bergoglio, tal se reconcilió con tal gracias a Bergoglio, o ya cuando era Francisco. Entonces, ¿qué rol podemos atribuirle en esa entelequia? A ver, en el sentido de armador político, yo lo diría de vuelta, pasó a ser más, se convirtió en algún punto, sobre todo en 2013 siendo papa, como en un armador, si querés, espiritual. De un peronismo, ¿no? De un peronismo / kirchnerismo también, que lo empezó a ver con buenos ojos de repente. Se empezó a convertir en eso, básicamente, a predicar muchos de sus preceptos y demás. Y sí, en algún punto también, en muchos de sus discursos, sus entrevistas, como llamando como a unir, bueno, unámonos los que estamos a favor de la justicia social, en contra de esto, en contra de lo otro, a favor de esto, a favor de lo otro, ¿no? También tuvo un gran acercamiento un poco más hacia el lado, hacia muchos sectores progresistas, ¿no? Con el tema de la comunidad LGBT, también en muchas entrevistas con personas de la comunidad y demás, ¿no? También de vuelta, teniendo en cuenta de dónde él viene, bueno,
ha tenido un gran acercamiento con estos sectores. Entonces yo creo que ha sido más una cuestión, en cuestión política ha tenido más una influencia esto, de decir, bueno, me alineo un poco más con sectores más progresistas, no, obviamente sigo patrocinando mis valores de siempre, y pregonando eso también para la Argentina y el mundo en general, digo yo, ¿no? Pero, de vuelta, yo lo que veo y lo que analizo es que a lo largo de su vida siempre ha mantenido una posición medio como ambigua, como de estoy al lado tuyo, pero no tampoco es que sea compañero tuyo. Total. ¿Entendés? Como una cuestión, lo mismo con las organizaciones peronistas que nombramos, con los sectores políticos a los cuales se lo vinculaba, o personalidades de la política. Siempre mantuvo una postura ahí medio como distante, o medio jugando a esta especie de centro, ¿viste? Y no soy ni de derecha ni de acá y soy más de allá, por decirlo de alguna manera. Bueno, hasta aquí fue el repaso histórico del vínculo de Francisco de Bergoglio, digámoslo también en criollo, porque fue parte de la comunidad de la ciudad de Buenos Aires. Ahí poníamos de Flores. Bueno, mi vida fue en Flores, yo fui al colegio en el que él hizo jardín de infantes. Cuando fue lo de Bergoglio, yo estaba en primaria, íbamos a la catedral a celebrarlo. Teníamos después lleno de placas en las que ponían imágenes de Bergoglio, de Francisco ya en ese momento. Hoy en día, si vas al Colegio Misericordia de Flores, histórico colegio de esa zona, sí, tenés un banner gigante de Francisco que dice lo miró con misericordia y lo eligió. Así que yo creo que hay una cosa de un hombre, lo veíamos también con el tema de la foto del subte que mucha gente replicó, un hombre común que vivió la vida de un ciudadano más y que también tuvo sus posicionamientos políticos en los discursos sociales, en distintas cuestiones y bueno, y que ya no está con nosotros y que ya se ha reunido con el más grande de todos. Dos datos que creo que lo alejan del peronismo. Primero, su patrimonio asciende a $100. No hay peronista que tenga patrimonio de $100. Claro. Yo tengo algunas cositas de Francisco, creo que más o menos el mismo patrimonio. No, $100. Y otra de las cosas, la inteligencia del venida de la rama jesuítica y franciscana. Los jesuitas hacían mucho foco en el conocimiento, los franciscanos en la justicia social. De hecho, es el primer papa en ser nombrado Francisco por Francisco de Asís. Claro. Totalmente. Y las encíclicas, si las pueden leer, no importa acá si sos creyente o no. Sus mensajes realmente eran increíbles. Eso es un legado que nos deja más allá de la fe. Y creo que mucha gente ahora empezó a entender, lo hablábamos quizás al principio, mucha gente empezó a entender la importancia tanto de Francisco, la importancia que tuvo, y que quizás hay mucha gente que se pasó de ser demasiado cruel con él. Yo creo que el propio presidente, por ejemplo, lo entiende hoy en día, sí, que no es una pose, creo que realmente lo entiende. Pero mucha gente le pasó eso, que empezó a decir, che, yo capaz fui muy cruel con mi enseñanza católica, con mi tradición, con mi raíz católica, porque recordemos esto, muchos de los argentinos tenemos raíces católicas. Es un país que no por nada en la Constitución hablamos del sostenimiento del culto católico apostólico romano, es una nación principalmente católica y eso está enraizado también en nuestros valores, en nuestra idiosincrasia, en nuestras tradiciones, en mucho de nuestra cultura. Entonces es revalorizar a el argentino más importante que hemos tenido y probablemente que podamos tener en toda nuestra historia por el efecto que ha hecho espiritualmente en todo el mundo y poder también ver todos los aspectos de su vida y las distintas cosas y discutirlas sanamente, pero bueno. Veremos ahora qué es lo que pasa. Hablando de esto que decías de las internas ahí. Pancho fue inteligente. Pancho, para los amigos, y ya hay como, vos ves el hemiciclo, entre comillas, de los cardenales, y bueno, la mayoría son elegidos por él. Yo creo que nos gana la argentinidad de que porque hay 4 cardenales en el cónclave, ¡ay, el próximo papa va a ser argentino! Chicos, no somos el centro del mundo, o sea, somos los mejores, pero no el centro del mundo. No, en serio. No se sabe qué es lo que va a pasar, no sé. Igual tengo un argentino que me cae muy bien como para próximo papa y como para sucesor de Francisco. ¿Que no está en estos cardenales? Sí. ¿Lo querés postular ahora? Sí, Tucho. ¿Por qué? Víctor Manuel, no me acuerdo. Tiene una vibra muy de Francisco. Ok. Sí. Ojo que está el ex arzobispo de la ciudad, si no me equivoco, Mario Poli, o sea, pero
tiene Francis vibes. Bueno, en este programa que nos dedicamos siempre a ver las verdades y a pensar en las cuestiones políticas de todo, seguiremos la carrera política cardenalicia también de esta gente y viendo qué es lo que pasa ahora con este cónclave que nos va a tener con el culo en las manos. Así que nunca mejor dicho. Nos vamos a ver el próximo jueves y tenemos a un invitado muy especial, también oriundo de Flores. Lo podemos anunciar ya aquí, si va a aparecer, sí, porque después a veces nos hacemos la cabeza y decimos, no lo anunciamos. Porque nos pasó una vez que tuvimos que rediseñar, pero bueno, ustedes tiran muy buenas vibras. Ya para anunciarlo de la próxima semana, no tanto, por las dudas no. Por las dudas no. Pero el de esta semana sí lo podemos decir, viene este jueves Alejandro Kim a toda la verdad en Sí Juro, a darnos toda su verdad. Y bueno, vamos a ver, también vamos a hablar un poquito de Francisco y de su vínculo con el barrio de Flores, así que vamos a hablar con él en esto que dijimos que íbamos a hacer entrevistas con todos candidatos a legislador porteño hasta las elecciones del 18 de mayo. Y tengamos en cuenta que las próximas semanas estos dos cónclaves son claves, así que vamos a estar trayéndoles información, así que el tema no se corta acá. Les avisamos porque bueno, está el mundo en vilo por todo esto que estuvimos hablando en el programa de hoy. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos este jueves con más Sí Juro. Hasta luego. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo,